Luis Miguel a los 55 años. La confesión más esperada de su vida. La vida de Luis Miguel siempre ha sido un misterio cuidadosamente envuelto en luces, sombras y rumores. El Sol de México, como lo llaman con cariño sus fanáticos, ha sido durante décadas un hombre rodeado de glamour, fama, excesos, pero también de un hermetismo casi absoluto sobre sus sentimientos más profundos. Sin embargo, ahora, a los 55 años, llega un momento de quiebre en su historia. Una confesión que muchos esperaron durante años y que, por primera vez, parece devolvernos la imagen de un hombre vulnerable, real, humano. Luis Miguel ha admitido finalmente que ella, y solo ella, es el verdadero amor de su vida. Este capítulo busca explorar los orígenes de esa confesión, el contexto que la rodea, el peso de su trayectoria artística y personal, así como los antecedentes de un hombre que construyó una muralla alrededor de su intimidad y que hoy, al borde de la madurez plena, decide derrumbarla ante el mundo. La trayectoria de un mito que no conocía fronteras, Luis Miguel Gallego Basteri, nació en 1970 en San Juan de Puerto Rico, aunque desde pequeño se crió en México, el país que lo adoptó como hijo predilecto y que él, con orgullo, llevó en el alma y en la voz. Su padre, Luisito Rey, fue un personaje controvertido, un hombre con ambiciones desmedidas que moldeó desde temprano la carrera de su hijo, convirtiéndolo en un prodigio infantil, pero a costa de una infancia marcada por la presión y la exigencia. El éxito llegó temprano. A los 11 años ya llenaba auditorios, y a los 15 era una estrella internacional con premios, discos de oro y giras que lo consagraban como la voz juvenil más poderosa de la música en español. Pero detrás del brillo siempre hubo un sacrificio. Amistades truncadas, relaciones familiares difíciles y la ausencia dolorosa de su madre, Marcela Basteri, cuyo paradero sigue siendo uno de los mayores enigmas de su vida. Ese pasado turbulento marcó la forma en que Luis Miguel construyó sus vínculos sentimentales. Siempre rodeado de mujeres bellas, famosas y poderosas, el cantante vivió romances con modelos, actrices y cantantes de renombre, pero nunca permitió que el mundo supiera demasiado. Su vida privada era un terreno vedado, un enigma que aumentaba aún más el magnetismo de su figura. El hermetismo de un hombre enamorado de la música durante años. Los periodistas y sus propios seguidores intentaron desentrañar los misterios del corazón de Luis Miguel. Se le vinculó con figuras como Mariah Carey, Daisy Fuentes, Araceli Arámbula y muchas más. Cada relación parecía destinada a ocupar titulares, pero también a terminar envuelta en un halo de discreción y distancia. El propio Luis Miguel rara vez hablaba de amor en entrevistas. Prefería refugiarse en su música, en esas interpretaciones intensas de boleros, rancheras y baladas que transmitían más de lo que sus palabras podían expresar. Quienes lo escuchaban cantar La Incondicional o Hasta que me olvides, percibían un dolor auténtico, una pasión visceral que solo podía provenir de alguien que había amado intensamente y sufrido en silencio. Sin embargo, a lo largo de su vida, nunca se atrevió a nombrar públicamente a esa persona que, en su corazón, había marcado la diferencia. La incógnita permaneció, alimentando especulaciones y mitos. El peso de la madurez y la transformación personal. Con el paso de los años, Luis Miguel vivió altos y bajos. Sus triunfos musicales lo convirtieron en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos en lengua española, con ventas millonarias y reconocimientos que pocos han alcanzado. Pero también enfrentó crisis personales, problemas financieros y batallas legales que amenazaron con empañar su legado. La serie biográfica de Netflix, autorizada por él mismo, mostró por primera vez algunos de los episodios más oscuros de su vida, incluyendo la relación complicada con su padre, la desaparición de su madre y las presiones de la industria musical. Esa producción abrió la puerta a un Luis Miguel más humano, más frágil, menos intocable. Y con ello, los fanáticos comenzaron a preguntarse,
¿Quién era realmente el amor de su vida? ¿Había alguien que lo había marcado tanto como para inspirar sus canciones más desgarradoras? Hoy, a los 55 años, cuando su voz sigue siendo poderosa pero su mirada refleja la experiencia de un hombre que lo ha vivido todo, Luis Miguel finalmente ha roto el silencio. Y lo ha hecho con una confesión que sacude al mundo del espectáculo. Ha admitido que existe una mujer que ha sido, sin duda, la verdadera dueña de su corazón. La confesión, un antes y un después. En una entrevista íntima, lejos de los reflectores y con un tono sereno, Luis Miguel sorprendió al mundo al pronunciar esas palabras que durante décadas había evitado. Sí, ella es el amor de mi vida. Siempre lo fue, aunque no siempre lo supiera mostrar. La declaración provocó una ola de reacciones inmediatas. Los medios de comunicación internacionales se hicieron eco. Los fanáticos llenaron las redes sociales con mensajes de emoción y las especulaciones volvieron a encenderse con más fuerza que nunca. ¿De quién hablaba? Se trataba de un amor del pasado, de una relación secreta, de alguien que todos conocemos o de una persona anónima que nunca salió a la luz pública. El misterio no hizo más que intensificarse, pero lo importante era el reconocimiento. Luis Miguel, el eterno enigma, había bajado la guardia y había puesto en palabras lo que muchos sospechaban desde hace años. Un repaso por los amores públicos de Luis Miguel. Para entender la magnitud de esta confesión, es necesario repasar algunos de los romances más sonados en la vida del cantante. Stephanie Salas, con quien tuvo a su primera hija, Michelle Salas. Una relación breve pero significativa, que lo convirtió en padre a una edad temprana. Mariah Carey, un romance que acaparó titulares a nivel internacional en los años 90. 2 estrellas en la cima de su carrera, un amor apasionado pero turbulento. Daisy Fuentes, modelo y presentadora. Su relación con Luis Miguel fue una de las más estables y comentadas de la década de los 90. Araceli Arámbula, madre de 2 de sus hijos, con quien vivió una relación intensa que, aunque terminó en conflicto, dejó una huella imborrable en su vida. Cada una de estas historias dejó rastros en sus canciones y en su trayectoria personal, pero ninguna había recibido hasta ahora el título de El amor de su vida, la conexión entre su música y su vida íntima. Los especialistas en su obra han señalado que las canciones de Luis Miguel son espejos de sus experiencias personales. Boleros como Contigo en la distancia o Por debajo de la mesa parecen susurrar confesiones ocultas, mientras que baladas como Te necesito o Fría como el viento dejan entrever desilusiones y nostalgias. Su capacidad de interpretar letras románticas con una intensidad casi dolorosa siempre hizo pensar que detrás había vivencias reales, amores que lo marcaron profundamente. Y aunque él nunca lo confirmó abiertamente, el público entendió que la música de Luis Miguel era su lenguaje secreto, la manera más honesta que tenía de hablar de sus emociones. El legado emocional de un ídolo, ahora que, con 55 años, decide romper el silencio. La confesión de Luis Miguel no solo impacta a nivel personal, sino que redefine su legado artístico. Ya no hablamos solo del cantante prodigio, del intérprete impecable o del ídolo que llenó estadios en todo el mundo. Hablamos de un hombre que, pese a los años de fama y hermetismo, reconoce su vulnerabilidad, sus errores y sus afectos más profundos. Esta admisión abre la puerta a un análisis más íntimo de su obra, de sus elecciones y de su propia manera de enfrentar la vida. Es el comienzo de un nuevo capítulo en el mito de Luis Miguel. El capítulo de la verdad emocional. El misterio revelado. ¿Quién es el amor de la vida de Luis Miguel? La confesión de Luis Miguel a los 55 años no fue un simple titular. Representó un terremoto en la industria del entretenimiento latinoamericano y mundial. Durante décadas, fanáticos, periodistas y críticos habían especulado sobre quién podría ser esa mujer que marcó a fuego el corazón del cantante más enigmático de habla hispana. La declaración, lejos de cerrar el misterio,
abrió un abanico de hipótesis, análisis y debates que mantienen viva la curiosidad colectiva. En este capítulo profundizaremos en las posibles identidades de ese amor eterno, rastreando las pistas en su música, en su vida personal y en los testimonios de quienes lo conocieron de cerca. Además, analizaremos el impacto que esta revelación ha tenido en sus relaciones familiares, en la percepción pública de su figura y en su legado como artista. El peso de una revelación esperada. Cuando Luis Miguel pronunció las palabras que confirmaban la existencia de un amor único e irreemplazable, la noticia se propagó como un relámpago. Los medios de comunicación de México, España, Estados Unidos y América Latina dedicaron portadas y programas especiales al tema. Se trataba de la primera vez en más de 4 décadas de carrera que el Sol abría la puerta de su intimidad de manera tan directa. La pregunta era inevitable. ¿A quién se refería? Las conjeturas comenzaron de inmediato, repasando uno a uno los romances más célebres que había tenido el cantante. Pero también emergieron hipótesis sobre amores ocultos, relaciones discretas y personas que, aunque nunca aparecieron en las revistas, habrían dejado una huella imborrable en su vida. Pistas escondidas en su repertorio musical. El repertorio de Luis Miguel ha sido analizado hasta el cansancio por críticos y fanáticos. Sin embargo, tras la confesión, muchas canciones volvieron a cobrar vida con nuevas interpretaciones. La Incondicional. Para muchos, esta balada no fue solo un éxito musical, sino una declaración velada a una mujer que siempre estuvo presente a pesar de la distancia y las dificultades. Hasta que me olvides, escrita por Juan Luis Guerra. Este tema se convirtió en un himno al amor imposible, a la resignación ante alguien que jamás se borrará del corazón. No sé tú. Uno de los boleros más intensos de su carrera, que transmite una pasión casi obsesiva. Muchos creen que la inspiración detrás de este tema proviene de ese amor del que ahora habla. Te necesito, y fría como el viento. Reflejan la dualidad de una relación marcada por la pasión y la distancia, el deseo y la imposibilidad de mantener el vínculo. Estas canciones, escuchadas hoy a la luz de su confesión, parecen piezas de un rompecabezas emocional que Luis Miguel construyó a lo largo de los años, sin necesidad de dar nombres. Amores públicos bajo la lupa. Entre las candidatas a ocupar el lugar de el amor de su vida, destacan varias figuras con las que Luis Miguel compartió momentos intensos. Mariah Carey. La relación con la diva estadounidense fue una de las más mediáticas y turbulentas. Ambos estaban en la cima de su fama y su amor, aunque apasionado, terminó en dolor y adicciones. Muchos creen que ella fue la mujer que más lo marcó, y que varias canciones de María también reflejan ese vínculo. Daisy Fuentes. Su relación fue más discreta pero duradera. Ella misma ha confesado en entrevistas que Luis Miguel fue un hombre importante en su vida. Podría haber sido ella la destinataria de sus palabras. Araceli Arámbula. Madre de 2 de sus hijos, con quien vivió una relación de amor y desencuentros. Aunque su ruptura fue conflictiva, algunos creen que la intensidad de ese vínculo pudo haber dejado una huella imborrable. Stephanie Salas, la madre de su primera hija, Michelle. Aunque su relación fue breve, el hecho de que ella le diera su primogénita podría haber consolidado un lazo sentimental profundo. Sin embargo, la confesión de Luis Miguel no menciona nombres, y ahí radica el magnetismo de la revelación. Obliga al público a volver sobre su vida y su obra para encontrar señales ocultas. Testimonios de amigos y allegados. Personas cercanas al cantante han ofrecido versiones diversas sobre el tema. Algunos sostienen que Luis Miguel vivió un gran amor con alguien fuera del ojo público, quizá una mujer que nunca quiso la fama ni los titulares. Otros insisten en que su gran pasión fue Mariah Carey, recordando que incluso él cayó en una profunda crisis tras la ruptura. Un ex colaborador del artista afirmó en una entrevista: Luis Miguel siempre fue reservado,
pero había alguien de quien hablaba con un brillo especial en los ojos. Nunca dio nombres, pero se notaba que no era una relación como las demás. Ese testimonio alimenta la hipótesis de que la mujer a la que se refiere podría ser alguien que nunca salió en las portadas de las revistas. Alguien que fue su refugio secreto en medio del torbellino de la fama. El impacto en su familia. La confesión también ha generado preguntas sobre cómo impacta en su entorno familiar. Luis Miguel es padre de 3 hijos, Michelle, Miguel y Daniel. Cada uno de ellos ha vivido a su manera las complejidades de tener como padre a una de las figuras más famosas del continente. La revelación de que existe un gran amor plantea interrogantes sobre la relación de ese sentimiento con las madres de sus hijos. ¿Fue alguna de ellas? ¿O se trata de alguien distinto? Lo que explicaría en parte las dificultades en sus vínculos familiares. Michelle Salas, su hija mayor, ha expresado en diversas ocasiones su deseo de ver a su padre feliz y en paz. Quizás esta confesión es también una forma de reconciliarse con sus propios hijos, mostrándoles que, más allá de la fama y el hermetismo, él también sabe amar con el corazón abierto. Reacciones del público y la prensa. La noticia generó un tsunami mediático. Los programas de espectáculos debatieron durante semanas las posibles identidades del gran amor. Los fanáticos inundaron las redes sociales con teorías, fotos antiguas y extractos de canciones que, según ellos, eran pistas claras. En México, España y Argentina se organizaron especiales televisivos repasando su historia sentimental. En Estados Unidos, varios talk shows retomaron la relación con Mariah Carey como la más probable, y en redes sociales, hashtags como El amor de Luis Miguel o Luis mi confesión se volvieron tendencia global. Más allá de las especulaciones, la confesión fue recibida como un gesto de honestidad y madurez. Los seguidores celebraron que su ídolo, después de tantos años, se mostrara humano, vulnerable y dispuesto a hablar de sentimientos. El simbolismo de confesar a los 55 años. No es casualidad que Luis Miguel haya elegido este momento de su vida para confesarlo. A los 55 años, tras superar crisis, recuperar su carrera y reencontrarse con su público en giras multitudinarias, el cantante parece haber alcanzado un estado de madurez que le permite hablar con más libertad. En la cultura latinoamericana, los 55 años marcan el tránsito hacia una etapa de introspección y balance. Luis Miguel no solo habla del amor, sino que también está ofreciendo un mensaje a sus seguidores. Nunca es tarde para reconocer lo que realmente importa. Su confesión, en ese sentido, trasciende lo personal para convertirse en una lección de vida. Incluso los ídolos más enigmáticos guardan un rincón secreto en el corazón, que tarde o temprano sale a la luz. La repercusión en su legado artístico. El impacto de esta confesión también se refleja en la forma en que el público reinterpretará su obra. A partir de ahora, cada canción, cada gesto en el escenario, cada entrevista será vista bajo la lupa de esta revelación. La idea de que muchas de sus interpretaciones estaban inspiradas en un amor concreto añade una dimensión nueva a su legado. Luis Miguel no solo fue un intérprete magistral, sino también un hombre que transformó sus vivencias más íntimas en arte eterno. Luis Miguel después de la confesión, legado, presente y futuro de un ídolo. La confesión de Luis Miguel a los 55 años no fue un simple destello mediático. Representó un cambio profundo en la percepción del artista, de su público y de su legado. El hombre que durante décadas había sido un enigma, que se escondía tras los escenarios, detrás de canciones que transmitían dolor y pasión, decidió abrir una rendija de su corazón para dejar salir la verdad. No se trató de una revelación cualquiera. Fue un acto de vulnerabilidad que transformó a Luis Miguel en algo más que una leyenda de la música. Lo convirtió en un hombre que, finalmente, aceptó que el amor también forma parte de su historia. Este capítulo se centra en las consecuencias de esa confesión, cómo ha impactado en su carrera actual, en la relación con sus fanáticos
en la manera en que la industria lo percibe y, sobre todo, en el legado emocional que dejará a las futuras generaciones. Un artista que renace con cada confesión, Luis Miguel ha atravesado momentos de gloria y de crisis. Tras los altibajos financieros, los problemas legales y los rumores sobre su salud, muchos pensaron que su estrella comenzaba a apagarse. Sin embargo, el Sol de México demostró una vez más que sabe renacer de sus cenizas. Su regreso a los escenarios con giras multitudinarias, en estadios repletos en México, Estados Unidos, España y Latinoamérica, fue prueba de que su poder de convocatoria sigue intacto. Pero lo que más sorprendió no fueron los números, sino la energía renovada que transmitía sobre el escenario. Luis Miguel, más sereno, más cercano, parecía cantar no solo con la voz, sino con el alma. La confesión pública sobre el gran amor de su vida le dio un nuevo matiz a sus presentaciones. Cada canción ahora se siente como una ventana a esa historia íntima que todos quieren descubrir. La relación con sus fanáticos, un lazo más humano. Durante años, los fanáticos de Luis Miguel lo veneraron como a un mito inalcanzable. La distancia que él mismo imponía reforzaba su aura de misterio. Sin embargo, esa barrera también generaba cierta frustración. Querían conocer más del hombre detrás del mito. Con esta confesión, ese vínculo se transformó. Por primera vez, millones de seguidores sintieron que Luis Miguel hablaba directamente desde el corazón, que compartía con ellos una parte esencial de su vida. En redes sociales, las reacciones fueron emotivas. Mensajes de apoyo, agradecimiento y empatía inundaron plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Muchos fanáticos expresaron que la vulnerabilidad mostrada por su ídolo los hizo sentir más cerca de él que nunca. De pronto, Luis Miguel ya no era solo el cantante impecable, el intérprete magistral de boleros y baladas. Era un hombre que, como cualquiera, había amado, sufrido y guardado secretos en silencio. La industria y los medios, del mito al ser humano. La industria musical, acostumbrada a ver en Luis Miguel una máquina de éxitos y un ídolo hermético, también tuvo que replantearse su narrativa. La confesión fue interpretada como un giro hacia la autenticidad, un paso que lo acerca a la corriente actual de celebridades que comparten su intimidad con el público. Si bien Luis Miguel nunca será un artista que exponga su vida en exceso, este gesto marcó un cambio. El mito se hizo carne, y eso lo vuelve aún más atractivo para las nuevas generaciones. Medios de comunicación de todo el mundo lo destacaron como un momento histórico en la música latina. Periódicos de España, Argentina y México publicaron editoriales analizando el significado cultural de esta revelación. Programas de televisión hicieron especiales sobre su vida amorosa. Y críticos musicales señalaron que esta confesión añade una capa de profundidad a su obra. Repercusiones en su círculo íntimo. La vida privada de Luis Miguel siempre fue compleja. La relación con sus hijos, marcada por ausencias y reconciliaciones, ha sido tema recurrente en los medios. Tras la confesión, algunos se preguntaron si este gesto de honestidad también era un intento de acercarse más a ellos, de mostrarles un lado vulnerable y humano. Michelle Salas, su hija mayor, reaccionó con orgullo y ternura, según trascendió en entrevistas, diciendo que ver a su padre hablar de amor lo hacía más cercano y real. En cuanto a sus hijos menores, Miguel y Daniel, muchos creen que esta etapa de madurez les permitirá ver a su padre desde otra perspectiva, menos como un mito y más como un hombre que reconoce sus emociones. En cuanto a las madres de sus hijos, la confesión generó rumores y comentarios. Aunque ninguna se pronunció directamente, los medios insistieron en vincularlas a las palabras del cantante. Lo cierto es que, con nombre o sin nombre, la declaración fue un movimiento que impactó profundamente en su círculo personal. El legado emocional de Luis Miguel, no solo deja tras de sí una discografía impresionante y una carrera que rompió fronteras. Ahora también deja un legado emocional. Su confesión se convierte en un mensaje universal.
Todos tenemos un amor que nos marca para siempre, y reconocerlo no nos debilita, sino que nos engrandece. Su vida amorosa, llena de misterio y rumores, se resignifica con esta declaración. Ya no importa tanto quién fue ella, sino lo que representa, la prueba de que incluso los ídolos más grandes no escapan al poder del amor. Para las futuras generaciones, esta confesión será recordada como parte integral de su historia, al mismo nivel que sus discos más icónicos. Canciones como La Incondicional, No sé tú o Hasta que me olvides serán escuchadas con un nuevo significado, como cartas abiertas a ese amor del que hoy habla. La enseñanza detrás de la confesión. Más allá de la curiosidad mediática, lo que queda es la enseñanza. Luis Miguel, después de tantos años de silencio, mostró que nunca es tarde para hablar con el corazón. A los 55 años, su mensaje es claro. El amor verdadero no se olvida, y reconocerlo es un acto de valentía. Este gesto inspira a sus seguidores, muchos de los cuales crecieron con su música, y hoy también atraviesan etapas de madurez y reflexión. Luis Miguel no solo canta, sino que enseña con su ejemplo. Aceptar nuestras emociones es parte del viaje de la vida, un futuro abierto. Tras la confesión, la gran pregunta es, ¿qué sigue para Luis Miguel? ¿Seguirá hablando con la misma franqueza en futuras entrevistas? ¿Revelará finalmente el nombre de esa mujer que tanto lo marcó? ¿O preferirá dejar el misterio como parte de su leyenda? Lo que es seguro es que su carrera está lejos de terminar. Con giras programadas, proyectos musicales en marcha y un público más fiel que nunca, Luis Miguel encara esta etapa con fuerza renovada. La confesión, lejos de debilitar su imagen, la fortaleció, porque lo humanizó y lo acercó aún más a su gente.